El Café del Fotógrafo, episodio 140. Muy buenos días a todos y a todas, soy José Barceló y volvemos un sábado más con el Café del Fotógrafo. Hoy vamos a continuar hablando de la luz, vamos a hablar de la luz lateral, esa luz que nos va a incidir lateralmente sobre el sujeto. Si os acordáis, hemos estado hablando de la luz frontal, hemos estado hablando de la luz semilateral, pues hoy colocamos la luz un poco más a un lado todavía hasta que nos quede totalmente lateral. Pero antes me gustaría recordaros que esta tarde, justo sábado 11 de julio a las 5:30, tenéis un directo, voy a estar en directo respondiendo a vuestras preguntas. Ya sabéis que todavía estáis a tiempo, si escucháis el podcast por la mañana, me podéis hacer llegar vuestras preguntas desde josebarcelo.com/contacto y si no, pues oye, os conectáis directamente a las 5:30 hora española o bien en el canal de YouTube o bien en josebarcelo.com/directo. Y ahí, pues ya os digo, vais a tener el vídeo, vais a tener el chat desde que poder mandarme las preguntas y las voy a ir respondiendo en directo a medida que me vayan llegando. Así que bueno, vamos a ver ahora ya sí cómo es ese tipo de iluminación lateral, qué podemos hacer con ella, cómo la identificamos y sobre todo qué aspecto y qué fotos vamos a poder hacer. Venga, vamos allá. Vamos a ver cómo es este tipo de iluminación lateral. A ver, lo primero de todo, vamos a seguir un poco el mismo esquema que en los episodios anteriores en los que hemos estado hablando de la dirección de la luz. Os he hablado ya, como os decía, de la luz semilateral, os he hablado ya de la luz frontal y hoy vamos a pasar a ver una luz totalmente lateral. Vamos a ver cómo es este tipo de iluminación, vamos a ver también qué aspecto nos va a dar, es decir, qué características tiene a nivel más visual. Y luego vamos a ver el tipo de fotografías que podemos hacer o cuándo nos la vamos a encontrar tanto en la naturaleza como en situaciones de iluminación artificial o en situaciones con una iluminación en un interior. Además, vamos a ver cómo podemos identificarla cuando vemos una foto y vemos que está hecha o que cabe la posibilidad de que esté hecha con una luz totalmente lateral. Así que primero de todo, vamos a ver, este tipo de iluminación es la que la luz incide sobre el sujeto a 90 grados con respecto a la cámara. Acordaros que siempre que hablamos de la dirección de la luz, hace referencia a la posición de la cámara y la posición de la luz. El sujeto, da igual si mira a cámara, da igual si le da la espalda, ¿vale? Es cómo incide la luz sobre el sujeto en relación a la cámara. En este caso, los que me estáis siguiendo en el canal de YouTube, que seguís el podcast a través del vídeo, podéis ver que he cambiado la iluminación que suelo utilizar habitualmente. He puesto una luz totalmente lateral y por eso tengo prácticamente media cara iluminada y la otra media más oscura. En este caso no tengo una luz totalmente, la media cara, las sombras no son totalmente oscuras porque tengo una pared a mi izquierda que me está rellenando esas sombras, ¿vale? Pero la idea es esa, tengo mucha más luz a un lado que al otro. Es una luz que incide a 90 grados sobre el sujeto con respecto a la cámara. Igual os suena esto de los 90 grados, ¿vale? Que incide a 90 grados sobre la cámara, porque en el episodio 48 ya os estuve hablando de los filtros polarizadores y decíamos que el filtro polarizador tenía el máximo de eficiencia, de eficacia, se notaban al máximo los efectos cuando tenía una luz que llegaba o que incidía a 90 grados sobre el sujeto. ¿Vale? Pues con este tipo de luz el filtro polarizador tendría mucho efecto, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis escuchar el episodio es el 48, os lo dejo enlazado en las notas del programa. Entonces, como decimos, es una luz que viene totalmente lateral, o entra por un lado del sujeto o entra por el otro, da igual si es la izquierda que la derecha, la cuestión es que incida sobre el sujeto desde un lado. ¿En qué aspecto nos va a dar este tipo de luz? Pues ya os digo, los que me veis en el canal de YouTube estáis viendo que nos ilumina medio sujeto y el otro medio sujeto queda a la sombra. Esa sombra puede ser más oscura, puede ser menos oscura en función de la luz reflejada. En este caso ya os digo, yo tengo una pared a mi izquierda y esa pared me refleja, me rebota luz y lo que hace es que no tenga la cara totalmente negra. Pero si estuviese en un espacio más grande o tuviese una pared negra que absorbiese toda la luz que recibe, entonces yo lo que tendría es media cara prácticamente negra, prácticamente a oscuras, ¿vale? Entonces tenemos esa dualidad, ¿no? Sería cómo partir la foto en dos, partir al sujeto en dos
por una parte nos queda perfectamente iluminado, pero por otra parte nos queda oscuro. También puede ser que corrigiendo la medición o modificando la medición de la luz, la parte que quede en sombra quede correctamente expuesta y la parte que queda a la luz quede quemada. Podría ser una opción si a nivel creativo os interesa hacer algo por el estilo. ¿Qué más? ¿En qué situaciones nos encontramos este tipo de iluminación? En el estudio, pues lógicamente cuando tenemos un flash o un foco o la luz que estéis utilizando o a un lado o al otro del sujeto. Como os digo, nosotros tendríamos la cámara y a un lado o al otro estaríamos iluminando con el flash. Lo importante para que la consideremos una luz lateral es que esté totalmente a un lado y el sujeto esté a la misma altura de la luz. Quiero decir, si yo tengo la luz totalmente lateral, pero el sujeto está por detrás, esta luz ya no será lateral, porque no le estará iluminando lateralmente, sino que será un poco semilateral y seguramente con menor intensidad. Entonces, hay que tener en cuenta eso. En el caso de que estéis en plena naturaleza, ¿cuándo os podéis encontrar una luz lateral? Pues oye, cuando se está poniendo el sol o cuando está amaneciendo. ¿Por qué? Porque es el único momento en el que tenemos el sol bajo. Por eso nos puede llegar lateralmente, porque si no ya podría ser lateral, pero sería más cenital, más desde arriba. Entonces, cuando tenemos el sol abajo, o al amanecer o al atardecer, podemos tener una luz lateral si disparamos, si hacemos la foto hacia el norte o hacia el sur. ¿Por qué? Porque si el sol sale por el este y se pone por el oeste, si yo disparo hacia el norte o hacia el sur, lo que estoy haciendo es colocar el sol a un lado o al otro del paisaje. No lo coloco ni a contraluz ni a mi espalda, que sería esa luz frontal de la que os hablaba hace unas semanas. Entonces, ¿qué más? Pues por ejemplo, imaginaros que estáis con una luz en una habitación, por ejemplo, una habitación iluminada por una ventana. ¿Vale? Esa ventana va a tener unas dimensiones determinadas. Si nosotros colocamos al sujeto que estamos fotografiando, por ejemplo, a una persona justo enfrente de esa ventana, y nosotros nos colocamos pegados a la pared de esa ventana, lo que tendremos es que estaremos viendo la luz que incide sobre la ventana, que llega por la ventana e incide sobre el sujeto, le estaremos viendo que quede totalmente lateral al sujeto. Ahora que estamos con el curso de fotografía gastronómica, si nosotros colocamos la mesa del bodegón con nuestra comida para fotografiar y la colocamos justo al lado de esa ventana y nosotros nos colocamos perpendiculares a esa ventana, tendremos una luz lateral. Es una luz que se utiliza bastante en fotografía gastronómica para jugar con el claroscuro. Ahora os comento un poco más, ¿vale? Entonces, luego, por ejemplo, yo qué sé, pues imaginaros, para poner una situación un poco más práctica, imaginaros que estáis en una habitación a oscuras y alguien está utilizando un portátil. Entonces, la pantalla del portátil está iluminando a la persona que está mirando a la pantalla del portátil, le está iluminando la cara y vosotros le hacéis una foto totalmente de perfil. ¿Qué quiere decir eso? Que estaréis viendo la luz de la pantalla del portátil, que a la persona le estará iluminando la cara frontalmente, pero para nosotros, al hacer la foto de perfil, esa luz será una luz lateral. ¿Qué tendremos? Que la cara, lo que es la parte frontal de la cara, quedará iluminada, pero luego quizás a partir de las orejas para atrás, esa luz se va a ir diluyendo hasta tener una sombra totalmente negra. Entonces, son situaciones de este tipo, ¿vale? Situaciones en las que tenemos una luz más dura, una luz más suave, pero que nos incide totalmente lateral sobre el sujeto. ¿Qué aspecto nos va a dar? Pues ya os digo, los que me estáis viendo en vídeo, estáis viendo que tengo media cara iluminada y la otra media puede quedar más oscura o menos en función de la luz reflejada. Es un tipo de luz que realmente es muy interesante. A mí personalmente es un tipo de luz que me gusta. Es un poco más difícil de manejar que la luz semilateral, porque la luz semilateral es como que tenemos más luz por todas partes, pero en el caso de la luz lateral, pues claro, lógicamente dependerá un poco de cómo la manejemos. Es la típica luz que cuando nosotros reflejamos luz en la parte de las sombras, nos hace una franja justo delante de la cara, justo en la frente, ¿vale? De sombra que queda un poco rara. Con lo cual, si controlamos un poco eso, pues pueden quedar efectos muy interesantes, o incluso si remarcamos todavía más ese efecto de la franja negra justo en la parte central de la cara, del rostro, podemos también hacer algunos juegos muy interesantes, a lo mejor para un tipo más duro, ¿no? Un tipo como más agresivo o algo por el estilo, pues también podría dar juego en este sentido. Ya os digo, esa sombra puede quedar más o menos oscura en función de la luz reflejada. Si tenemos, por ejemplo, una habitación muy grande y oscura, o tenemos un panel negro a un lado del sujeto,
pues reflejará poca luz, entonces esa mitad quedará totalmente oscura. Si tenemos una habitación más pequeña, con paredes blancas, o tenemos algún tipo de panel que nos rebote luz, pues esas sombras se verá una zona más oscura, pero se verá pues menos densa o menos oscura, no quedará mitad de la cara negra. Nos viene muy bien precisamente para hacer ese juego de luces, ¿no? Ese juego de el claroscuro, ¿no? que tan interesante es y que también parece que está muy de moda en determinados tipos de fotografía. Y va a ser un tipo de luz que nos va a dar mucho volumen y mucha textura, precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Al tener unas sombras tan marcadas, las sombras son las que nos dan volumen en la foto, con lo cual vamos a tener muchísimo volumen. ¿Qué tipo de fotos podemos hacer? Ya os digo, es un tipo de iluminación que nos va a dar mucho juego para cualquier tipo de fotografía en la que queremos tener ese aspecto del claroscuro. El aspecto del claroscuro es un elemento, normalmente el elemento principal, iluminado, y luego todo lo demás queda como con mucho contraste, con zonas muy oscuras y demás. Es el tipo de iluminación que vemos muchísimo en fotografía gastronómica, ¿no? Precisamente en la primera sesión práctica que hagamos, no, en la segunda sesión práctica que vais a tener en el curso, vamos a hacer un tipo de foto jugando con el claroscuro, con luz natural además, o sea, con la luz que entra por un ventanal. Entonces, ya os digo, para fotografía gastronómica se utiliza mucho, vamos a jugar mucho con ese claroscuro. Si estamos, por ejemplo, en un retrato, pues es el tipo de foto típica, ¿no? Que tenemos media cara iluminada y la otra media totalmente oscura. Ya os digo, esa parte oscura, si tenéis una luz reflejada, pues no será tan oscura como esperabais. Si tenéis un panel negro o algo, pues os quedará totalmente negro. En el caso de un paisaje, pues ya os digo, tenemos una luz que nos viene baja, estábamos diciendo que era la luz del amanecer y del atardecer, nos viene baja, nos viene lateralmente, muy rasante, y eso lo que va a hacer es que tengamos un paisaje con muchísimo volumen y con muchísima textura. Con lo cual va a venir genial para fotografiar, por ejemplo, montes, montañas, campos. Incluso imaginaros un campo de trigo que tiene un perfil un poco curvo, pero de una forma como muy sutil. Al tener la luz tan baja y lateral, pues nos va a remarcar mucho ese volumen, algo que ni notaríamos con una luz frontal o una luz cenital. Y sin embargo, con la luz natural, la luz lateral nos da juego a esos volúmenes que pueden ser muy suaves, muy sutiles, pero que van a ser muy evidentes gracias a esa luz lateral. En fotografía callejera, por ejemplo, pues se utiliza mucho también para jugar con ese claroscuro, porque viene muy bien, porque al llegar la luz lateral podemos tener fondos totalmente oscuros y el sujeto principal que estamos fotografiando lo tenemos iluminado por la luz del sol. Viene muy bien también cuando tenemos un tipo de iluminación muy dura, por ejemplo, a media tarde, que el sol ya está bajando, que nos entre lateralmente la luz, entonces lo que tendríamos es una luz muy dura del sol a media tarde, un día despejado, y nos daría ese golpe de luz sobre el sujeto y luego sombras por delante y por detrás, dependiendo un poco, lógicamente, de cómo sea esa escena de calle. Es el tipo de luz, ¿vale? Si ahora pensamos en un momento en un retrato de National Geographic, seguramente os vendrá un estilo, un aspecto muy determinado, y normalmente es este tipo de luz que utilizan los fotógrafos de National Geographic para hacer el típico retrato en algún país de tipo tropical, ¿no? Suelen utilizar una luz, ya os digo, por eso suele ser un país tropical, ¿no? Porque suelen utilizar un tipo de luz muy suave, que es la que entra por la puerta o por la ventana de una casa, de una choza o algo por el estilo, y entra una luz muy suave de la luz del día nublado, pero lógicamente entra desde la ventana y fotografían a la persona dentro de su casa, dentro de la chabola, dentro de donde sea que esté. Y ese tipo de luz, ya os digo, que identificamos, es que nos viene casi a la mente ese tipo de luz como marca, como firma, ¿no? del retrato National Geographic, y es el tipo de luz totalmente lateral. Viene muy bien, ¿no? Porque nos da ese juego de enseñar una parte de la escena, enseñar una parte del rostro, enseñar una parte de la comida, y que sin embargo la otra nos queda a oscuras, como le añadimos ese punto como de misterio, esa sutileza de te enseño pero no te lo acabo de enseñar todo, ¿no? Con lo cual nos da mucho juego, ya os digo, a mí me parece un tipo de luz realmente interesante. En el caso, por ejemplo, de que queráis hacer juegos de claroscuros, por ejemplo, con la luz, yo qué sé, para fotografiar un bodegón, ¿no? Ahora que ya os digo, estamos hablando con el curso de fotografía gastronómica, y estáis en una habitación muy pequeña, con mucha luz, más que mucha luz, tenéis mucha luz reflejada. Si tenéis una habitación pequeña con paredes blancas que os están reflejando mucha luz,
lo que va a pasar es que esas sombras no van a poder ser todo lo oscuras que os gustarían. Entonces, en esos casos, lo que viene bien es o bien ponerte las negras en las paredes, o bien, por decirlo de alguna forma, encajonar al sujeto dentro de una caja negra, ¿vale? Puede ser una caja de cartón pluma pintado de negro, o de corcho pintado de negro, o incluso de cartulina negra, o haceros una estructura de madera, de metal, de lo que sea, y ponerle tela negra alrededor. Y luego hacerle una pequeña ventana, una pequeña apertura a esa caja y que sea por la que incide la luz, ¿vale? Se trata al final de evitar que la luz rebote sobre las paredes. Si estáis en una habitación muy grande o con paredes oscuras o con muebles incluso oscuros, pues lógicamente el rebote de la luz será menor, con lo cual la luz reflejada también será menor. ¿Cómo, si vemos una foto hecha con este tipo de iluminación, cómo podemos identificarla? Si os acordáis, lo hablamos en la luz frontal y la luz semilateral, que decíamos que sobre todo nos fijamos tanto en los brillos como en las sombras. En este caso, como la luz nos va a quedar a un lado, brillos y reflejos vamos a tener más bien pocos, pero sí que vamos a tener una parte más iluminada que la otra. Si nos fijamos en las sombras, vamos a ver que las sombras se van totalmente laterales. Es decir, cuando veamos la foto, veremos que las sombras, sean más duras o sean más suaves, vamos a ver que son paralelas a los bordes, al límite inferior y superior de la foto, a los bordes de arriba y de abajo de la foto. Entonces, cuando veáis sombras de este estilo, por ejemplo, en un paisaje, veis la sombra del tronco de un árbol que cruza totalmente de un lado a otro la foto, vamos a poder decir que es una luz lateral. Cuando veamos que los objetos quedan partidos por la mitad queda la luz y la otra mitad queda la sombra, sea una transición de luz a sombra más dura o más suave, vamos a poder decir que es una luz lateral. En el caso de que estemos viendo un retrato, por ejemplo, lógicamente la cara quedará mitad a la luz y mitad a la sombra, pero luego si miramos el reflejo en el ojo, seguramente, según si es totalmente lateral o no, si está mirando un poco a un lado o al otro, pero seguramente en algunas fotos vamos a poder ver el reflejo de la luz, sea un flash o sea luz natural, vamos a poder ver el reflejo solo en uno de los ojos, lógicamente, y además lo veremos en el ángulo exterior del ojo. ¿Vale? Entonces, todo esto son pistas que nos van a dar a entender o vamos a poder deducir que se ha utilizado una luz totalmente lateral. Entonces, como propuesta de ejercicios para este fin de semana, os propongo que o bien creéis o bien identifiquéis una escena con una iluminación natural o iluminación artificial y con una iluminación lateral, es decir, que venga desde un lado, lo que hemos estado comentando hasta ahora. Que la fotografiéis y si os apetece que la compartáis en el grupo de Facebook del Café del Fotógrafo, ¿vale? Ya sabéis que podéis acceder es un grupo abierto, podéis acceder al grupo y compartir todas las fotos que queráis. Simplemente, si compartís alguna foto allí, oye, poned, esta foto va por el episodio 140, es un tipo de luz lateral, ¿qué os parece? Y ya vemos si la identificamos como luz lateral, si no, qué nos parece la foto, y un poco podemos comentarlo todos los miembros del grupo. Así que bueno, acordaros que esta tarde tenemos el directo. Como os digo siempre, muchas gracias por estar aquí un día más, muchas gracias por dedicar ese rato a escuchar y a seguir el podcast, muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestros me gusta, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y sobre todo, muchísimas gracias por suscribiros a los cursos, hacerme llegar dudas, hacerme llegar preguntas, sugerencias, porque ya sabéis que me va muy bien para continuar con el podcast, para continuar con los vídeos, para que todo esto vaya adaptándose un poco a vuestros gustos y a vuestras necesidades, porque ya sabéis que esto sin vosotros no tiene sentido y lo que me gustaría es que pues de cada vez estos episodios sean más útiles para vosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los suscriptores, muchas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y a disfrutar.